Hola comunidad. Hace 9 años estaba cuidando a mi papá. Él se encontraba muy grave de salud en un hospital. A mí me tocaba cuidarlo en el turno de noche. Y recuerdo que mientras estaba ahí, escuché que las enfermeras, al igual que las demás mujeres, platicaban acerca de una mujer que según ellas se aparecía en los pasillos. Aunque no estaba del todo segura, eso me generaba miedo. Por eso casi no iba al baño. Pero en una ocasión, ya no aguantaba las ganas y con todo el miedo del mundo tuve que ir en la madrugada. Empecé a caminar por el pasillo de ese hospital y a lo lejos vi que la puerta del baño estaba cerrada. Aún así caminé hasta él. Empecé a tocar, pero nadie me respondió. Esperé unos segundos y después vi que la puerta se abrió. Del baño salió una viejita y se me quedó viendo, y luego me dijo: «Ay, mija, qué bueno que eres tú. Yo no salía porque aquí estaba esa mujer de la que la gente habla, la que tiene garras en los pies», me dijo. Hasta me hizo unas señas con las manos, como asemejando las garras que esa mujer tenía. No más de verla, hasta se me heló la piel horrible. La señora comenzó a caminar para regresar a su cama. Yo aproveché para entrar al baño rápido. Apenas me estaba acomodando cuando sentí que algo se paró afuera de la puerta. Pensé que a lo mejor era la misma viejita. Entonces me asomé por abajo de la puerta y alcancé a ver unos pies tétricos, como si estuvieran podridos y fueran de un muerto, y además tenía unas garras horribles. Eso me dio tanto miedo que comencé a rezar. Ni siquiera recuerdo qué fue lo que recé, pero lo hice rápido. Así estuve por unos segundos, hasta que volví a mirar y ya no se veía nada afuera. Como pude me armé de valor y abrí la puerta. El pasillo estaba vacío. Salí del baño temblando y caminé a prisa. Y cuando pasé por el frente de la cama donde se encontraba esa viejita, ella se me quedó viendo con una expresión, como si me dijera: «¿Tú también la viste?». Eso es algo que jamás voy a olvidar. Al poco tiempo esa abuelita falleció, y a los pocos días también falleció mi papá. Gracias por escuchar mi experiencia. Buenas noches. Hola Adrián, me llamo Juan. Esto que te voy a contar me sucedió hace varios años. Para ser exacto, tenía entre 7 u 8 años y siempre me ponía a jugar en el patio de la casa y a veces me ponía a jugar en la calle. Hacía una portería de piedras y me ponía a practicar mis tiros. Por lo regular siempre jugaba solo y a veces cuando a mis amigos les daban permiso nos poníamos a jugar en bola. Pero bueno, el asunto de esta historia es que ese día yo me encontraba solo. Como dije, estaba practicando mis tiros frente a una portería de piedras. Eran alrededor de las 3 de la tarde. El cielo estaba un poco nublado, por eso mi mamá me dejó jugar un rato. Ella se encontraba en la casa con mi hermana, y ya iba para una hora jugando en la calle, y todo estaba normal hasta este punto, cuando de pronto escucho unos gritos de mi madre. Me estaba llamando, pero de una forma que nunca antes me había hablado. Me estaba hablando muy molesta, que incluso me sorprendió. Primero escuché mi nombre a lo lejos. Incluso me quedé dudando si realmente me hablaba. Seguí jugando, pero después volví a escuchar mi nombre. Escuchaba que a lo lejos decían Juan. Ahí reconocí su voz, y entonces yo le contesté. «¿Qué, ama?», le dije. «Que ya te vengas. Órale para adentro», me respondió. «Ahorita voy, ama», le dije. «No, ¿cuál ahorita? Ya vente, rápido. Te necesito acá. Órale ya».
me dijo, nuevamente en un tono de voz molesta. Agarré mi balón y caminé hasta la casa. Cuando llegué al corredor de la casa, lo pateé hasta un rincón. Entré a la casa y comencé a buscarla. Ya llegué, ma, le dije, pero nadie respondió. Amá, ya llegué. ¿Qué pasó? ¿Qué querías? Le pregunté. La casa estaba en silencio. Entonces caminé al cuarto de mi hermana, pensando que a lo mejor ahí estaba con ella. Toqué la puerta y al no obtener respuesta la abrí. El cuarto de mi hermana estaba vacío. Entonces caminé hasta la sala, pero no encontré a mi madre y tampoco estaba mi hermana. Recorrí toda la casa y llegué hasta el patio trasero. Y a lo lejos veo que cruzando la calle, mi hermana y mi madre estaban platicando con una vecina. Empecé a caminar hacia ellas, pensando que a lo mejor algo malo pasaba, y por eso mi madre me había hablado de ese modo. Cuando llegué con ellas les dije, ya llegué, ama, ¿qué pasó? Mi madre me hizo un gesto que guardara silencio y que la dejara terminar, pues estaba hablando con la vecina de cosas cotidianas. Se me hizo muy extraño, y entonces le hablé a mi hermana para hablar con ella a solas. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué me estaba gritando mi mamá? Le dije. Mi hermana me contestó que mi madre nunca me había hablado. Yo le pregunté si estaba bromeando. Le dije que hace unos segundos me había gritado. Y mi hermana me respondió que ellas ya tenían cerca de 20 minutos con la vecina, que en ningún momento me había gritado y que de dónde sacaba yo semejante cosa. Esperé a que mi madre terminara de platicar con la vecina y cuando regresábamos a casa le conté todo. Le dije que la escuché gritarme, que le escuché llamarme, le dije que era su voz. Pero mi madre me dio la misma versión que mi hermana, que ellas tenían cerca de 20 minutos ya con la vecina y que ella en ningún momento me había gritado y mucho menos me había hablado para que regresara a la casa. Hasta el día de hoy, que ya rebaso los 30 años, aún recuerdo perfectamente ese momento y no encuentro alguna respuesta para eso que me sucedió. No sé si era un espíritu que me hablaba para protegerme de algo, o si haya sido otra cosa, pero por más vueltas que le doy al asunto, no encuentro una explicación lógica. Gracias por escucharme. Buenas noches. Hola comunidad, me llamo Alberto y quiero compartir con ustedes mi experiencia. Aunque en cierta parte temo a ser juzgado porque sé que algunas personas no me van a creer, acepté enviar mi anécdota ya que mi esposa es fanática del podcast. Y bueno, agradézcanle a ella por convencerme de contarles lo que me sucedió en el año 2018. En ese tiempo tenía 26 años y me fascinaba ir a pescar por la noche. La tranquilidad y el sonido del agua fluyendo, mezclándose con el entorno oscuro y solitario, me relajaba. Era muy raro que fuera acompañado. Aunque nunca me faltaban mis amigos que me buscaban para seguirme, a veces no les contaba mis planes. Era el único modo en que podía ir solo y disfrutar de aquella paz que no encontraba en ningún lado. Sé que a lo mejor a ustedes les sonará raro todo lo que digo, pero esa era mi vida y lo disfrutaba. Y bien, para acabar pronto, una noche salí de casa con mi arpón y unas cuantas cosas que no me podían faltar. Me subí a la moto y manejé hasta una zona que estaba alejada de la ciudad. Esta parte estaba rodeada solo por hectáreas de caña de azúcar. Me estacioné lo más cerca de donde pasaba el río
y el resto del camino me lo aventé a pie. Ya me habían contado que en esa zona había muchos bagres, así que yo iba muy seguro de que en esa noche me haría de por lo menos de unos 5 kilos. Bajé por un camino angosto hasta la orilla del río. Alucé toda el área para asegurarme de que nadie más estuviera ahí. El ambiente era tranquilo. Solo escuchaba cómo el viento movía las ramas de los árboles y el sonido que hacían las corrientes del agua. Me alisté para meterme al río. Me coloqué el visor y la linterna, agarré el arpón y me sumergí en las profundidades de aquel río. Nadé de un lugar a otro por un largo rato. Me la pasé buscando a lo largo del río, pero no había nada a lo que le pudiera tirar con mi arpón. Se me hizo muy extraño, porque ya había escuchado que en ese lugar había mucho bagre. No era un lugar muy frecuentado. Estaba lejos de mi casa, y después de haber viajado hasta ahí, como para regresar con las manos vacías, no me hacía gracia. Salí del agua y descansé por algunos 15 minutos, y luego me volví a sumergir. Empecé a buscar nuevamente, pero aquellas aguas parecían no tener vida en ellas. Resignado, me dispuse a salir, pero entonces alcancé a ver que en el fondo estaba un morral muy pequeño. Enseguida nadé hacia él. Lo tomé y salí del agua. Afuera lo pude ver más a detalle. Estaba hecho de tela. No era muy grande. Apenas si cabía en la palma de mi mano. Estaba atado con un listón rojo y podía sentir que adentro tenía algo sólido y ligero. Lo desaté con mucho cuidado y vacié en mi mano su contenido. Había 3 piedras de cuarzo, una color rojo, una verde y otra azul. Las piedras eran muy bonitas y brillantes. Yo debí dejarlas ahí, pero cometí el error de llevármelas a casa. En ese tiempo vivía con mis padres, y al llegar les conté que esa noche no tuve nada de suerte. Mas sin embargo, me había encontrado un morral muy curioso. Saqué las piedras y se las mostré a mi familia. A mi hermana le gustaron tanto que me pidió se las regalara. Le respondí que podía quedárselas y luego me fui a bañar para después irme a dormir. Hasta aquí mi vida transcurría normal, pero a los pocos días todo se volvió sumamente extraño. Empecé a soñar que una corriente de agua me arrastraba por una zona muy fea. Por más que intentaba nadar a la orilla, no podía. La corriente era muy fuerte y parecía que mi cuerpo no me respondía. Era muy desesperante soñar todo eso. Siempre despertaba sudado y agitado. Nunca me había pasado algo así, y lo más fuerte sucedió después. La casa de mis padres cuenta con el baño afuera, a unos 10 metros del patio, y un poco más al fondo hay un pozo de agua. Una noche, a eso de las 10, mientras me estaba bañando, escuché que una melodía venía desde afuera. Parecía venir de la misma dirección en la que se encontraba el pozo. Me quedé un momento poniendo más atención para tratar de descifrar qué era lo que escuchaba. Y ese sonido parecía un tarareo tétrico y sumamente escalofriante que en cuestión de segundos erizó mi piel. Era el tarareo de un niño pequeño, pero mezclado como con algo más.
como si hiciera énfasis en la letra M, y luego escuché su risa burlona. Me enjuagué a prisa y salí corriendo a la casa. Me dio vergüenza decirle a mis padres que me había asustado algo allá afuera, así que solo me fui a mi cuarto. Conforme pasaban los días, sucedieron más cosas. Una tarde, en la que ya estaba oscureciendo, nos dimos cuenta de que no había llegado el agua y los tambores donde la acumulábamos ya estaban vacíos. Entonces acompañé a mi madre al pozo para sacar lo necesario para bañarnos. Ella tomó una cubeta y caminaba al frente. Yo la seguía de cerca, y de pronto, al llegar al baño, mi madre se detuvo. Casi choco con ella. Me paré a la par, y ahí me di cuenta por qué ella se quedó quieta. En la orilla del pozo estaba sentada una silueta pequeña. Como ya estaba oscureciendo, no la podíamos ver bien. Y ahí escuchamos esa melodía. Enseguida me dio un escalofrío. Y luego, tanto mi madre como yo, vimos cómo esa silueta se lanzó al pozo. «Dime que también lo viste», susurró mi madre. Yo le respondí que sí. Ella no dijo nada y solo dio media vuelta para regresar adentro. Yo la seguía de cerca. Le contamos a mi padre lo que habíamos visto, pero él no creyó nada. En la casa nunca había sucedido algo paranormal, por lo que creernos le resultaba muy difícil. Él era de carácter fuerte. Salió de la casa y fue hasta el pozo para sacar el agua. A los pocos minutos regresó como si nada. No vio ni escuchó algo, así que todo quedó ahí. Al no poder explicarle por qué habíamos visto eso, hicimos como si no pasó nada. Pero a los pocos días, mientras mi padre se bañaba, escuchó esa melodía de la que le habíamos hablado. Él dijo que salió del baño, y entonces fue que vio a un niño pequeño. Tenía los dientes blancos y filosos. Le sonreía. Solo que este niño estaba adentro del pozo, y por el borde asomaba su cabeza mientras se agarraba de la orilla. Mi padre corrió a la casa asustado. Nos empezó a contar lo que había visto. Mi padre se veía muy extraño. Nunca lo habíamos visto de esa manera, sobre todo porque, como les dije, él es de carácter recio, de hombre fuerte y sin miedo, pero al verlo así, realmente lo desconocí. Después de platicarlo mucho, llegamos a una conclusión. Lo que estaba sucediendo en la casa, en parte, era por mi culpa. Yo había llevado eso conmigo aquella noche en la que llevé esas piedras. Entonces, para intentar remediarlo, las llevé hasta donde las había encontrado y las lancé al río. Aunque no sirvió de nada. Seguíamos viendo aquella cosa deambular cerca del pozo por las noches. Seguíamos escuchando esa melodía por las madrugadas, y todos en la casa teníamos miedo. Nadie quería salir al baño en la noche. Esto nos orilló a tomar la decisión de llevar a un cura para que bendijera la casa, y sobre todo para que bendijera ese pozo. Pero no sirvió de nada. Las manifestaciones seguían sucediendo. Mi padre, en su desesperación, selló el pozo con lámina y madera. Y esa fue la solución que nos dio algo de paz. Ya no volvimos a ver aquella silueta o demonio, ni sé cómo debería llamarlo. Y aunque me encantaría decirles que todo terminó, la realidad es que no es así.
A veces en las madrugadas seguimos escuchando esa melodía que viene desde el pozo. Incluso cuando hemos tenido visitas que se quedan a dormir, también lo han escuchado, como es el caso de mi esposa. Y hasta la fecha, ese pozo permanece cerrado, guardando dentro de él aquella cosa que llegó a mi casa conmigo tras haber salido a pescar. Solo espero que algún día logremos encontrar la forma de poder ahuyentar lo que hasta el día de hoy sigue viviendo en el pozo. Les mando un saludo, así como también de parte de mi esposa, quien fue la responsable de animarme para contar mi experiencia. Buenas noches. Hola, estaba escuchando el relato de doña Juanita y de inmediato recordé una etapa de mi infancia. Cuando estaba pequeña, jugaba con mis amigos cerca de la casa ejidal. Este era un lugar acondicionado para hacer reuniones por las tardes, donde se tocaban diversos temas relacionados con la situación del rancho. Cada que había una reunión de este estilo, para mí y para mis amigos era como una fiesta. Acompañábamos a nuestros padres, y mientras ellos se enfrascaban en debates interminables, nosotros pasábamos el rato jugando en el patio de la casa de una señora que odiaba a los niños. Nunca supe la razón, pero la cuestión es que a ella no le gustaba vernos cerca de su propiedad. Nosotros solo éramos niños y no entendíamos nada. Y por más que la señora nos corría de su patio, a nosotros nos valía y no le hacíamos caso. Supongo que hartamos a la señora, porque llegó al grado de arrojarnos piedras para corrernos de su patio. Y bueno, afortunadamente nunca pasó a mayores. Nosotros nos divertíamos jugando y nos reíamos por los corajes que la señora hacía. Después de muchos años, me enteré que la mamá de la señora era bruja y de las buenas. Mi tía me contó que cuando la mamá de esta señora falleció, ella fue a verla hasta su casa. El cuerpo aún estaba tendido en su cama, y ella lo vio antes de que lo pusieran en un ataúd. Dijo que tenía toda su cara deformada. Su lengua se le salió y le llegaba hasta el pecho, y sus ojos permanecían abiertos con una mirada aterradora. La hija de la señora, al ver que mi tía se dio cuenta de que ella era una bruja, solo le dijo: «Ay, recanija, ya viniste a ver a mi mamá así. Pues ahora ya qué». Mi tía no le contestó nada. Ella nunca había tenido problemas con ellas, pero sí le sorprendió mucho haberse enterado de esa forma, pues nunca imaginó que la mamá de esta señora fuera una bruja. Esa fue una breve experiencia de mi infancia. Gracias por escucharme. Buenas noches. Esta es una experiencia muy corta que me sucedió hace unos años. Habíamos ido de visita a un rancho donde vivían los parientes de mi papá. Una de mis primas tendría su fiesta de 15 años y viajamos 3 días antes para ayudar con los preparativos. Llegamos un miércoles por la tarde, convivimos con la familia y todo normal. Nos organizamos para pasar la noche. A mi familia le dieron un cuarto grande, el cual íbamos a compartir para dormir. Mis papás tendieron en el suelo, y a mí me tocó compartir la cama junto a mi hermana menor. Nos acostamos cerca de las 11. Recuerdo que caí rendida por el cansancio del día. Al amanecer me llevé la sorpresa de mi vida.
Tenía 3 trenzas en mi pelo. Ni siquiera estaban bien hechas. Más bien, era pelo cruzado entre sí, sin seguir un patrón uniforme. Le conté a mis padres y ellos solo dijeron que probablemente un duende me había hecho una travesura. Me ayudaron a desenredar mi pelo y con algunas dificultades logramos deshacer aquellos nudos sin sentido. Luego le contamos a mis familiares lo sucedido, pero ellos dijeron que nunca había pasado algo así en la casa. Total que ese día olvidamos lo que sucedió y nos concentramos en los preparativos de la fiesta. Al caer la noche me dormí con miedo. Aunque mi madre me dijo que nada pasaría, yo no me sentía a gusto. Batallé mucho para conciliar el sueño, y aunque me hice a la idea de que todo estaría bien, de nuevo amanecí con mi pelo trenzado. Esta vez solo tenía un mechón largo con el pelo entrelazado, que por más intentos que hizo mi madre por desenredarlo, nunca pudo, y tuvieron que cortármelo con las tijeras. Se lo mostramos a toda la familia y nadie nos podía dar una explicación. Me dio mucho coraje porque mi pelo se había arruinado y ya no quería pasar ni una noche más en ese lugar. Minutos después me calmé y una de mis tías consiguió agua bendita y roció por toda la casa. Ella me convenció de dormir de nuevo en ese cuarto. Me dijo que nada pasaría y para mi sorpresa, al día siguiente amanecí con mi pelo intacto. Nunca supe la razón por qué esto me ocurrió a mí. Mi familia sigue diciendo que nunca había pasado esto en su casa. Solo yo fui la víctima de aquella travesura por un duende. Gracias por tomar en cuenta mi breve experiencia. Buenas noches.